aunque este webinar está dirigido principalmente a profes, a educadores, a personas que trabajan con juventudes, pues todas las personas son bienvenidas a participar. Contamos hoy con la valiosa participación de dos redes referentes en estos temas. Está con nosotras y nosotros está Lucía Pérez, ella es representante de la red de mujeres de Cotopaxi en Ecuador. Esta es una red que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente aquellas de comunidades rurales indígenas, y bueno, pues promueven su liderazgo y fortalecimiento a través de sus capacidades en temas como derechos sexuales y reproductivos y la prevención de violencia. Bienvenida, Lucía, gracias por acompañarnos el día de hoy. También contamos con la participación de Sara Antler. Ella es la presidenta de la Red Internacional de Salud y Educación Menstrual, RISEM por sus siglas, y de Esther Tenreiro, que ella es la tesorera de RISEM. Esta es una red que está compuesta pues, por la alianza de profesionales e instituciones que están comprometidas con visibilizar y promover las buenas prácticas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual. Trabajan para desmontar mitos, tabúes, fomentar la sensibilización y garantizar la dignidad de las mujeres a través de la educación, la investigación y también la cooperación. Bienvenidas, Sara y Esther, también muy agradecidas de que hoy estéis acá en este espacio con nosotras. La dinámica del webinar está organizada por secciones temáticas, ¿vale? Voy a ir planteando preguntas que permitirán a las ponentes responder de manera alternada entre Ecuador y España para, bueno, un poquito con el objetivo de que nos ofrezca una visión de ambos contextos y nada, pues al final habrá un espacio para que las personas que nos acompañan el día de hoy puedan plantear preguntas y compartir reflexiones. Esperamos que esto no solo sea un intercambio de ideas, sino que también nos sirva como inspiración, ¿no? para aplicar estos aprendizajes en nuestros espacios de trabajo. Sin más, gracias por acompañarnos y damos inicio a la jornada. Vamos a arrancar con el primer bloque, que es sobre educación. A ver. Dedo es. Póngase. Pero, un espejo. Ahí tiene espejo. Pero sí me lavé la cara. Ya. Por favor, ponemos la cara lavada. Micros en silencio, ¿vale? Os voy a silenciar por acá y arrancamos con la primera sección, que es educación menstrual y salud sexual. Y bueno, si os parece, empezamos con la red de mujeres de Cotopaxi y de ahí va respondiendo también Destaca de España. Lucía, cuéntanos un poquito cómo influye la cultura local en la percepción y en la implementación de la educación menstrual allá en el caso de Cotopaxi. Bueno, buenos días con todas. Gracias por estar en este espacio. Gracias, María, por propiciar estos momentos aquí. A ver, ¿qué les cuento? Bueno, en la provincia de Cotopaxi es una provincia intercultural, es decir, tenemos bastante presencia de pueblos y nacionalidades indígenas. El pueblo que se siente aquí en nuestra provincia es precisamente el pueblo quichua Panzaleo. Y yo creo que influye muchísimo el tema cultural, porque al estar en medio de las montañas y de tener como que todas estas raíces ancestrales, por un lado tenemos como estas tradiciones culturales que se han perdido bastante, que bueno, más adelante hablaremos de ciertos tips ancestrales que se manejaban durante el estado menstrual de las mujeres y cómo también se las veía a las adolescentes que iniciaban el proceso menstrual. Lamentablemente estos saberes ancestrales de cuidado se están perdiendo muchísimo, sobre todo el tema de la herbolaria y demás, y creo que este proceso de aculturización que nosotras hemos vivido a lo largo de todos estos años sí afecta porque hay unas brechas de desigualdad muy grandes, muy marcadas en el tema de si somos mujeres urbanas, rurales o somos mujeres indígenas. Esto marca una diferencia muy fuerte porque no todas tienen acceso primero al conocimiento sobre una educación sexual de calidad. No tienes acceso tampoco ni siquiera a saber qué es lo que debo hacer cuando inicio la menstruación.
Entonces, no todas, por ejemplo, aquí tenemos varias comunidades. La provincia de Cotopaxi está compuesta por 7 cantones, 33 parroquias rurales, y de las 33 parroquias rurales, la mayoría de las niñas y adolescentes no tienen un acceso a lo que es una toalla higiénica, ni siquiera de tela, mucho menos las otras plásticas que, bueno, también le hacen daño al planeta y demás, pero no existe, es decir, esa conexión de decir cómo tengo que cuidarme y prepararme para vivir este espacio de mi vida. Entonces no hay un acompañamiento real y por supuesto esto también marca un proceso de violencia. ¿Por qué razón? Porque más allá de las brechas que existen de distancia, significa también que principalmente el tener ese desconocimiento y ese poco acceso a la educación sexual te da vergüenza, te da mucho miedo, los mitos se ponen así por encima. Yo recién, hace un par de meses, estuve en una comunidad que se llama Insilibí, y ahí hablábamos de las chicas en el colegio que estaban cerca de menstruar y dicen, no, es que a mí me da vergüenza, es que yo me tapo, ojalá nadie se entere, y cosas por el estilo que están súper marcadas. Entonces, eso hablando desde el ámbito rural, pero en cambio en la zona urbana, por más accesos que tengamos al tema, ponte a un centro de salud cercano, tenemos acceso a farmacias y demás, siempre los tabúes siguen siendo un problema muy marcado en las formas de pensar y en las formas de cómo percibimos la menstruación. La mayoría de mujeres urbanas, principalmente, con las que hemos trabajado en diferentes espacios, círculos de mujeres y talleres, hablan, por ejemplo, del tema del olor, de que eso es feo, de que qué hay, qué mal. Es un rechazo que le tienes a tu ciclo menstrual y no lo ves desde una perspectiva de, ay, qué hermoso es, o qué lindo que es ser cíclica, o no, o sea, es cualquier cosa menos lindo. Y yo creo que eso marca un tema muy importante porque finalmente las mujeres es como un proceso de que sufres cuando menstruas y no debería ser así. O sea, aún hay un montón de mitos que derrumbar y creo que el tema cultural, por supuesto que te marca, pero ojalá espacios como estos nos permiten como compartir también lo otro que se está haciendo, ¿no? Si bien es cierto, son tal vez actividades todavía un poco más pequeñas, pero sí se están haciendo cosas como recuperar el tema de la herbolaria para estos ciclos, como recuperar ese acompañamiento de las mujeres, principalmente de las mamas y de las parteras, que acompañabas a las nuevas mujeres que les llamaban a las warmis, a las nuevas warmis, como para decir, ¿qué se está perdiendo? ¿Cómo antes se veía esto? ¿Cómo antes se percibía esto? Y también esa conexión de la mujer hacia la tierra. Nosotros como pueblos y nacionalidades indígenas tenemos una cosmovisión muy hermosa que tiene 4 principios filosóficos y desde estos 4 principios la relación de la feminidad es la relación con el Ashpamama o la Madre Tierra. Y la Madre Tierra y la Mamaquilla o la Madre Luna son igualitas que nosotras las mujeres, completamente cíclicas, dinámicas, en constante movimiento, y creo que eso nos lleva como a buscar un punto de equilibrio y conecta durísimo con esta salud sexual, con esa salud sexual y reproductiva, porque a la final gestamos no solo hijos, gestamos ideas, gestamos proyectos, gestamos un montón de cosas las mujeres cada mes y nos conectamos con estas fuerzas naturales mucho más grandes, que por supuesto esos son como estos saberes ancestrales que es súper urgente así rescatarlos y difundirlos principalmente en las adolescentes, porque ya, o sea, vivimos como, ay, tengo que ir a comprarme las toallas de tal marca y tal marca, y no va por ahí el tema, o sea, va por un tema de introspección y de conexión muy profunda hacia ti misma. Entonces sí, influye mucho, estamos perdiendo saberes ancestrales, la idea es recuperarlos, pero tampoco es que las mujeres urbanas tienen como ese acceso total a una educación sexual de calidad y todavía tenemos un montón de mitos en la cabeza. O sea, sí nos falta muchísimo el regresar a conectar con la esencia de nuestra feminidad. No sé si respondí. Gracias. Sí, gracias, Lucía. Nada, lanzamos la misma pregunta a Sara, a Esther. ¿Cómo influye la cultura local, en el caso de acá de España, en esta percepción que tiene de la educación menstrual? Sí, no sé si se me oye bien si hablo no demasiado alto. Sí, ¿no? Vale, estoy aquí en un espacio que me han prestado. Si no se me oye, me avisáis por el chat. Aquí en la cultura española, debo decir que la temática sigue estando muy silenciada, sigue siendo un tabú, está muy desamparada a nivel administrativo, legislativo, político, académico. Y a pesar de todo esto, que me gusta decirlo inicialmente porque está desamparada, debo reconocer que sí que existen iniciativas que están haciendo que se genere una cultura menstrual, ¿no? A pesar de que queda mucho por hacer, que hay muchísima pobreza menstrual en España, que hay desinformación, que hay tabú,
es verdad que hay diversas leyes que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Así como, por ejemplo, así como un ejemplo chiquitito, ¿no? Hay varias comunidades autónomas, universidades, ¿no? Pues que regalan los productos. En Cataluña, por ejemplo, desde este año se están repartiendo productos de recogida del sangrado gratuitos en las farmacias. Desde el 2023 está la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en principio prevé productos de recogida de la menstruación gratuitos en centros educativos, en centros universitarios, en centros penitenciarios. Ahora, la ley existe, que esté regulada o no, ¿no? Que haya alguien chequeando que esto está siendo así, ya es otro tema. Yo por lo menos no sé si se está llevando a cabo, pero bueno, sí que hay una ley que recoge esta necesidad, ¿no? Y también está la ley de la baja por dismenorrea, ¿no? Por dolores fuertes, que a pesar de que hay personas que sí que la han solicitado, sabemos, ¿no? Que hay cifras de endometriosis, de cantidad de problemáticas uriginecológicas que generan un dolor muy fuerte, que no permiten trabajar y a pesar de ello no se están pidiendo tantas bajas. El motivo es porque la cultura es la cultura del miedo, ¿no? ¿Cómo voy a decirle a mi jefe que no voy a venir a trabajar por dolor de menstruación? Entonces, bueno, sí que se está haciendo cultura menstrual, regulando algunas leyes, hablando un poquito más de la temática, pero no es nada que se esté promoviendo a nivel institucional. En España es verdad que es a nivel asociativo y a nivel más bien autogestionado como se está poniendo en vogue el tema de la cultura menstrual, pues a través de redes sociales, a través de asociaciones como Paz y Desarrollo, a través de educadoras menstruales que se forman por su propia cuenta o hacen cursos para formarse y promover la educación y la salud menstrual pues, por centros educativos, porque no está como tal incorporado en las temáticas de las carreras universitarias como medicina, en fin, que se da, ¿no? Pero bueno, supongo que hablaremos más adelante de ello. Nosotras tenemos muchos... ¿Cómo decirlo? Y es que soy una quejica, entonces me quejo de todo. En medicina, en ginecología, en incluso las matronas, sin querer generalizar demasiado, ¿no? Pero hay muchos conocimientos que reproducen mitos y estereotipos porque el conocimiento en el que basan sus estudios son androcéntricos. O sea, son hombres que investigan sobre cosas que no les pasan a ellos, ¿no? Entonces no se ha puesto el foco en esto, se medicaliza el cuerpo de las mujeres. Entonces todo eso, pues bueno, se aprende en la universidad y luego se reproducen mitos, estereotipos, tabúes, etcétera, cuando se atiende a pacientes, ¿no? Eso es algo que nos estamos encontrando mucho. Por lo tanto, pues bueno, en cuanto a esta pregunta, ¿cómo afecta en la cultura local? Pues afecta negativamente y de hecho la cultura local, y me atrevo a decir que mundial, es patriarcal, es colonial, o sea, racista, es capacitista, o sea, tenemos una cultura muy cargada de istas que lo que hace generalmente es repercutir negativamente sobre los cuerpos de las mujeres o cuerpos menstruantes. Con lo cual, pues afecta negativamente, pero como digo, se están implementando acciones que sí que están generando un poco esta cultura de la menstruación y sobre todo destacar el rol que tienen las personas que de manera autogestionada, incluso las ONGs, promueven este tipo de, pues de talleres, de webinarios, de formaciones, ¿no? Va un poquito más por ahí que no del otro lado, ¿no? Que no a nivel institucional. Gracias, Sara. Gracias, Alfonso. Me gustaría que Lucía nos hables un poquito sobre las dificultades que os encontráis al hablar sobre educación menstrual y sobre los aspectos, por un lado sobre las cosas negativas, digamos, sobre las dificultades, los obstáculos, y por otro lado sobre los aspectos positivos o favorables respecto a este tema. Con aspectos positivos me refiero pues a las ventajas o posibilidades que se pueden aprovechar para avanzar en la educación menstrual en cada país. Sara, por ejemplo, nos hablaba, pues bueno, a nivel autogestionado, a nivel de ONG, se está poniendo un poco en boga este tema. Entonces, destacar un poquito en el caso de Ecuador, qué cosas ayudan o facilitan el trabajo en lugar de poner obstáculos, apoyo institucional, una mayor conciencia social o recursos que estén disponibles para esta educación menstrual. Gracias, María. Bueno, yo creo que como obstáculos, aparte de lo que Sara ha mencionado, que también es como un eco que nos hace acá durísimo, es por supuesto el tema de que como negativo y como obstáculos tenemos es que no tenemos una conciencia de una salud menstrual real.
creemos que es como algo implícito o lo damos por hecho, o sea, ya, las mujeres menstruan y punto, y ya cada quien con su cada cual, y no nos preocupamos de eso cómo impacta, tiene un impacto no solamente en la vida de la persona, sino por supuesto tiene un impacto colectivo. Y creo que la salud mental colectiva no es tomada en cuenta, mucho menos en el periodo menstrual. Y que no tiene que reforzar un tema de mito, sino tiene que ver un tema de cómo mejorar la calidad de vida de las mujeres en esos espacios, en todos los ámbitos, porque es un tema también, sin lugar a dudas, de un tema de derechos. Cuando tú me dices, o sea, ¿qué pasa si hay mujeres que están menstruando y tienen simplemente ese espacio de decir, necesito descansar, porque sí, es parte de, y nadie lo entiende o no lo ve? Y cuando tú dices en el tema laboral, por supuesto, no solamente es el miedo o la vergüenza, sino es el hecho de que no te van a dar permiso y punto. Y además te expones a perder el trabajo. Y eso refuerza súper fuerte el tema de esa desigualdad laboral y esa violencia laboral que tienes. Porque, claro, como eres mujer, de gana te contraté, porque si no estás menstruando, te quedas embarazada si estás en espacios, en las edad reproductiva. Entonces, cualquier pretexto hay como para decir, las mujeres de problemas. Y yo he escuchado mucho esta palabra de problema. Entonces, no nos ven nunca como un espacio de inversión, sino siempre como un espacio de, ay, gastar en vos es perder plata. Entonces, este pensamiento sí es un gran obstáculo, porque eso significa que la política pública no está enfocada a las reales necesidades. Segundo, las personas que están en los espacios y tomas de decisiones ni siquiera están sensibilizados sobre estos temas, porque no, ni siquiera son como en las parroquias urbanas y rurales, ¿qué es importante? El adoquinado, que el alcantarillado, que la cancha de fútbol, que la cancha de básquet, que las obras de cemento, eso es importante, porque es visible y porque políticamente te suma votos. Pero cuando hablamos de salud, primero de salud mental, y luego hablamos de salud menstrual, es como, ¿para qué? O sea, no tiene como un trasfondo real de la importancia que debería ser. Tomando en cuenta que nosotras somos poblacionalmente mayoritarias en Ecuador, somos el 52% de la población. Entonces tú dices, ¿cómo pensamos en gobernar un país sin tomar en cuenta a la mayoría de la población? ¿Ya? Pero eso pasa precisamente no solamente por este estado machista que tenemos, sino por ese ejercicio del poder que es sin lugar a dudas súper violento. Y no piensa en ti ni siquiera como sujeto de derechos, mucho menos como un tema de decir, son una población sumamente importante y quisiéramos saber cuáles son sus necesidades. Yo creo que ese es el principal obstáculo. Sin embargo, desde el ámbito positivo, ¿qué te puedo decir? Sí hay cosas muy lindas también que empiezan a pasar, pero claro, o sea, enfréntate al sistema. O sea, el sistema es una cosota inmensa ahí y el grupo de mujeres y los colectivos y las organizaciones siguen siendo estos pequeños puntos que empiezan como a bombardear al sistema, para mí, siempre de una forma positiva y responsable y coherente. Y creo que ahí las cosas positivas son, empezamos a formar círculos de mujeres donde hay un mayor nivel de conciencia y donde creo que en este círculo de mujeres de varios espacios es súper enriquecedor ver cómo hay mujeres de 14 años, de 13 años, y hay también de 60 años, y dicen, ay, mijita, yo ya terminé de menstruar, y así, o sea, es un encuentro así tan hermoso de que la una está terminando, de que la otra está empezando, de que la otra le encantaba, de que hay una señora, y eso permítanme contarles que a mí me voló la cabeza lo que decía, verá, ¿sabe por qué yo tuve 8 hijos? Porque a mí no me gustaba menstruar, así que preferí estar embarazada. Y vos te quedas, ¿qué? Ya, entonces vos dices, ya, o sea, ¿qué pasó ahí? No lo sabemos, pero hay esos casos, principalmente en las zonas rurales, que tienes una retafila de guaguas con tal de no menstruar, porque no tienes acceso a ciertas cosas y prefieres estar embarazada, como pasas 9 meses menstruando, más el mes que después de parir te quedas como en descanso, es casi un año que descansas de la menstruación y lo ves precisamente como, ah, no, pues yo prefiero el hijo a estar menstruando. Entonces, date cuenta el nivel de educación que nos hace falta como para entender cómo incrementamos pobreza, cuáles son nuestras brechas de desigualdad, qué es el tema de, o sea, todo esto sí está como súper desbalanceado, pero en positivo es que las mujeres sí están despertando, las mujeres están empezando a unirse, a tener este tema de coalición, al vernos como iguales, ya, porque también el hecho de decir somos menstruantes, los ciclos nos unen, nuestros sentires nos van a unir, más allá del espacio biológico y anatómico, que sin lugar a dudas es importante, pero también desde el espacio, yo quisiera proponer el tema de cómo es nuestra salud menstrual y nuestra salud mental. Estas dos cosas que son tan
no puedo decirte tal vez que no se vean, pero las sentimos, las vivimos y las palpamos, y cómo éstas se conectan de una forma maravillosa y que no pueden ser un espacio de privilegio, ¿sí? Porque es decir, las urbanas sí pueden porque ya tienen sus, no sé, tienen sus $40 para pagarse el taller del inicio de la menstruación y a las niñas que les ponen las coronitas de flores y todo súper lindo, pero es porque tienen para pagar. Pero las compañeras que no tienen, las mujeres de movilidad humana, las mujeres indígenas, entonces ahí se empieza también a polarizar el tema y a decirse, bueno, esto va a ser un privilegio y no. La idea es que podamos, sin lugar a duda, tener círculos de mujeres fortalecidos en todos los espacios y respetando el proceso de interculturalidad. Creo que para nosotras sí es un eje transversal súper potente el tema de la interculturalidad, porque eso es un proceso de integración y creo que eso sí se está realizando. Los movimientos, el movimiento indígena, las organizaciones indígenas, las organizaciones de base, están como retomando este tema de decir, bueno, veamos cómo las TAPS, que son las técnicas de atención primaria de salud, que la mayoría son personas rurales e indígenas, acceden a esta educación científica, pero por supuesto sin perder de lado la otra parte, que es que no por no ser no científico no quiere decir que no sea válido. Creo que también hay muchas cosas muy, muy sólidas en esto y que además se han probado por miles de años. O sea, recordemos que también parte de la medicina, de hecho, casi el 60% se recoge de la medicina ancestral, obviamente que se lo pule en laboratorios y demás, pero sí hay cosas que son muy importantes en este tema. Hay una cosa muy bonita que está empezando y bueno, que queríamos nosotras empezar. Las compañeras de los mercados, de plazas y mercados, las hierbateras, que se las conoce aquí, ellas tienen un conocimiento generacional de que para qué te sirve cada hierba y eso hay que recogerlo, validarlo desde el método científico porque son más de 2000 años comprobado eso que te funciona ciertas aguas, ya, ciertas cosas para diferentes cuerpos, porque además científicamente sabes que es un antiinflamatorio, sabes que te ayuda a relajarte, bueno, y cosas por el estilo. Y eso debe ser recogido no solamente en documentos, sino también, por supuesto, y debe ser difundido. Entonces, esas cosas positivas sí empiezan a pasar. Como te digo, el sistema es grandote, todavía nosotros estamos caminando ahí, pero está pasando. Otra de las cosas es que sí hay organizaciones precisamente como PID y otras también que están impulsando esto de vamos a los colegios, vamos a hablar de salud menstrual en las instituciones educativas. Por más que los padres de familia se espanten y digan, ¿cómo? Es súper necesario y urgente, ¿ya? Y ahí también, de paso, cuando tú entras a las instituciones educativas, aunque sea por obligación y malas caras, también tienes a los padres de familia y pendientes de eso. Y eso hace que el pensamiento colectivo empiece a regresar a ver a estas necesidades tan importantes que han pasado desapercibidas por años. Entonces, esos son los obstáculos que tenemos, pero desde el ámbito positivo sí hay instituciones que están pendientes, muy pocas, pero hay, y se empiezan a fortalecer los círculos de mujeres donde ya se hablan de estos temas, donde sí se toca el tema de decir qué necesitamos, cómo enfrentamos los mitos, pero creo que nuestro principal desafío es entrar a reventar tantos mitos que tenemos sobre la menstruación. Y eso te lo digo no solamente en mujeres, por supuesto, también en el tema de los hombres, porque hay hombres que a veces acompañan y dicen, a ver, ¿qué es que van a hablar? ¿Y por qué hablan de estas cosas? Dice, o sea, algo así como, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, ahí también es súper importante que también se involucren porque, o sea, no somos ajenos ni ajenas, vivimos en este planeta donde todos los seres humanos, todas las personas deberíamos entender nuestros ciclos. Y creo que al entender los ciclos, creo que obviamente nos vamos a entender mucho mejor y generaríamos un mayor nivel de empatía. Esas son las cosas que están pasando acá, que sí son importantes también y que creo que estamos juntos en estos, no importa tal vez en el país que nos encontremos, pero al final de cuentas estamos como en el mismo rumbo de buscar mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias, Lucía. Sara, Esther, vosotros que nos podéis contar un poquito sobre esto, ¿no? ¿Qué dificultades encontramos acá en nuestros territorios al hablar sobre educación menstrual y qué puntos, qué aspectos positivos podemos aprovechar en este sentido? Genial, preguntaza. Quería aplaudir el discurso de Lucía porque es 100% cierto y además no solo para practicar la empatía, sino para convivir de manera saludable. Y me recuerda un poquito a estas empresas que velan por el bienestar y la salud de sus trabajadores y se dan cuenta que pueden trabajar menos días, pero que en cambio son más productivos. Me ha parecido la misma comparación, ¿no? Si hay una comprensión y una convivencia saludable, tengas o no el ciclo,
va a ser mucho mejor para todo el mundo, ¿no? No únicamente para un sector en concreto. En fin, aquí en España, bueno, es verdad que nosotras, al ser red internacional, a lo que nos dedicamos es a rescatar un poquito vivencias, mitos, etcétera, ¿no? Buenas prácticas alrededor del mundo. Y es verdad que nuestra visión pues, es un pelín más amplia, pero bueno, tratando de hacer un ejercicio y acotándolo a España, que creo que es bastante extrapolable a otros lugares, de las principales limitaciones que encontramos efectivamente es esas habladurías que han ido pasando de generación en generación, que son los tabúes y los mitos, que al final prácticamente es de la primera información que te llega, ¿no? Cuando te viene tu primera menstruación, pues viene tu abuela o viene tu madre, que son personas que igual pues no están tan en las redes y que no tienen esta información más actualizada y vienen a contarte, niña, no hagas mayonesa mientras tienes la menstruación que se corta, o no me toques las plantas que me las matas. Claro, hay una serie de cosas que dificultan el trabajo de la salud menstrual porque seguimos arrastrando estos tabúes y estos mitos. Pero, a pesar de ello, así como por darle la vuelta, es verdad que a raíz de que se está hablando un poquito más de ello, a raíz de las redes sociales o de estas educadoras que hemos dicho que trabajan por promover la salud menstrual en centros y demás, ya puede haber una respuesta de la persona a la que le ha venido la primera regla, ¿no? La primera menstruación. Ya es como que se desarrolla un espíritu crítico y le puedes decir a tu abuela, abuela, eso no es verdad. Y te lo puedo demostrar, trae para acá que hago yo la mayonesa, ¿no? Entonces sí que es cierto que al estar hablándose más, que de hecho hablar de ello actualmente lo percibo como una dificultad y como un aspecto positivo, ¿no? Para muchas personas hablar de ello es una dificultad porque le pone en riesgo, y en esto me refiero concretamente a casos como en campos de refugiadas y demás, ¿no? Que hay muchas mujeres que pues hablar de que están con el periodo o que sucedan cosas, tipo pues tener un flujo demasiado abundante, hablar de ello las pone en riesgo porque hay culturas en las que no se puede hablar de esto, porque es que tocar a una mujer que tiene la regla es enfermar, o sea, ese nivel de mito y de tabú. Entonces, hablar de ello supone una dificultad y un riesgo para muchas poblaciones mundiales, pero a su vez hablar de ello también genera bienestar y salud. Porque muchas de las dolencias que han aparecido, por ejemplo, en una clínica ginecológica que se montó en un campo de refugiados de Lesbos, venían muchas mujeres que después de haber tenido, como comentaba Lucía, 7.000 millones de criaturas, de pronto volvían a tener el ciclo y tenían como un flujo blanco y estaban asustadas. ¿Y qué tengo? Claro, o sea, a raíz de poder hablar de ello y de recibir una respuesta y decir, mira, esto es un flujo, estás ovulando, esto significa tal, eso te quita mucha ansiedad y mucho estrés, ¿no? Entonces, hablar de ello, pues bueno, pueden ser pues tanto dificultades como oportunidades para tener mejor calidad de vida. Luego, como dificultad nos encontramos, que también lo comentaba Lucía, el tema del PIN parental, se llama aquí en España, el hecho de que las familias se quejen de los contenidos que se imparten en los centros. Hay centros educativos, hay profesorado, no todo el mundo, ¿no? Pero hay muchísima resistencia todavía a venir a hablar de estas temáticas y también pues, por esos miedos familiares de a ver qué les vais a contar, ¿no? Porque en general se piensa que la educación sexual es, pues te enseño dónde está el clítoris y cómo tener sexo, y no es así, ¿no? La educación sexual va mucho más allá. Incluye la educación menstrual, incluye qué es el deseo, qué son los límites, qué me gusta a mí, autoobservación, ¿no? Incluye muchísimas más cosas que generalmente, pues bueno, se tiene miedo. Y creo que ahí hay una dificultad muy grande, ¿no? El hecho de que en los centros educativos no se pueda hablar de esta temática. Y creo que también es difícil por otra dificultad, que es la falta de formación en general de las personas profesionales, tanto de los centros sociosanitarios como de los centros educativos. Hay falta de formación. Y además de falta de formación, viene también encadenado por orfandad a nivel de literatura científica, que es verdad que no todo tiene que pasar por la academia, pero también es verdad, al menos en sistemas como el nuestro, ¿no? Hablo a nivel estatal en España, que igual no tenemos tan presente ese vínculo con los ancestros. Aquí o pasa por la academia o no te lo validan, o pasa por un título o no te lo validan, ¿no? Es como que todo el conocimiento tiene que estar súper validado. Yo personalmente estoy haciendo una investigación en 2 universidades sobre salud menstrual. No tengo financiación. Es decir, estamos huérfanos de literatura científica y de financiación.
para yo poder hacer esta investigación que se supone que beneficia a la población entera, tengo que tener un trabajo a jornada completa de 40 horas, ¿no? Entonces es como raro el no tener financiación, a su vez estar investigando algo que no tiene literatura científica, que eso repercute en que los profesionales y las profesionales estén formadas ahí sin enfoque, sin muchas de las cosas que son importantes a tener en cuenta, ¿no? Entonces es como una cadena, podríamos seguir, pero bueno, voy a centrarme en lo positivo también, que es lo que comentaba antes también, ¿no? A nivel de concienciación social, pues no sé cómo explicarlo bien. Bueno, generalmente la concienciación a nivel ciudadanía civil va adelantada a las instituciones, ¿no? Llevamos décadas de adelanto la ciudadanía civil y las instituciones pues de a poquito se van enganchando, ¿no? Por ejemplo, está habiendo más apoyo a nivel de financiación para proyectos de este tipo. No entiendo, María, que este proyecto está financiado con fondos públicos. También han sacado ahora una nueva convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía para proyectos relacionados única y exclusivamente con salud sexual y reproductiva y menstruación. Entonces, bueno, está habiendo este despertar institucional gracias a todo lo que se está apretando a nivel de ciudadanía civil y eso me parece un aspecto súper positivo, a pesar de que van con retraso. Y luego, pues, lo que comentaba, hablar de ello. Hay que hablar de ello de manera natural. Si se imparte cualquier tipo de formación, cualquier tipo de información que se dé debe estar contrastada, ¿no? Y no reproducir mitos y estereotipos, que esos los tenemos que dejar ahí atrás porque están caducados. Y bueno, supongo que habrá muchas más cosas positivas, pero bueno, me quería centrar en estos puntos. Gracias, chicas. Bueno, sí, me resulta como súper interesante estos contrastes que vemos, pero que al final vemos que van un poco de la mano, ¿no? Lo que sucede allá también sucede acá en España. Igual pensamos que tal vez en estos temas estamos mucho más adelantados y lo cierto es que no, que a nivel institucional estamos muy atrás y yo recién he vuelto a mi tierra, Extremadura, una zona rural, y también me doy cuenta pues de toda esta desinformación que existe alrededor de la regla, del ciclo menstrual, porque a veces también se piensa mucho que el ciclo menstrual es solo la regla, ¿no? Y la regla es solo una pequeña parte. Entonces, todo ese desconocimiento que existe alrededor de esto y el tema bueno, aparte de que está patologizada, está llena de mitos. Por ejemplo, acá en la Sierra de Gata, todavía se cree que cuando la chica está con la regla no puede entrar a hacer la matanza porque la carne se pone mala, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que empezar a romper y estos espacios pues también contribuyen a esa generación un poco de conciencia. Entonces, vámonos al bloque 2, que es justo un poquito esto, para desmontar mitos y tabúes. Cuéntanos, Lucía, un poquito cuáles son los mitos y tabúes más comunes alrededor de la menstruación, de la educación menstrual y la salud sexual allá donde tú estás. Bueno, para mitos es como que hay un montón así, pero full, y cada uno sale con cada cosa así, escuchas y también se diferencia mucho de algunas zonas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los mitos que, o sea, no solamente pasa por mitos, sino también por creo que va muy de la mano con el tema de violencia, es el hecho de que te dicen, ay, mijita, usted ha estado en sus días, razón que está así, loquita, o usted está, o como que es el hecho de, tú estás en los días y eres irritable, o sea, estás distinta, pero distinta en mal plan, o sea, distinta es como para hacerte quedar mal, como que estás irritable, como que eres loca, como que eres inaguantable, insoportable, o sea, todo lo negativo es relacionado a la menstruación. Creo que ese es un mito súper violento. Además, también le valida mucho el tema de poder insultarte a forma automática por algo que es completamente normal de tu cuerpo. Y eso lo hacen, lamentablemente, mujeres y hombres y todo el mundo. O sea, no es como que lo distingues, porque a veces hasta en tu propia casa te dicen, ay, estás en tus días, ya, lo comprendí todo. Entonces vos dices, ¿qué pasó? Eso creo que es un mito súper fuerte y arraigado en muchos espacios. Lo otro es que cuando estás menstruando, también tienes un tema de
ocultarte, porque como es un tema vergonzoso, ya, y te lo meten siempre el tema de la vergüenza de cuidado te manchas, cuidado esto, taparaste. Entonces es un tema de esconderte. Y eso no es bueno porque afecta mucho al tema de una construcción de una autoestima basada primero en saber quién soy y en cómo me debo valorar en cualquier espacio en el que esté. Pero eso es súper fuerte porque las chicas, principalmente en la adolescencia, donde estás en una construcción maravillosa y plena de tu personalidad y demás, cuando estás menstruando es, por Dios, ocúltate, tápate, no le digas a nadie. Y es un tema de que hay que ponerlo debajo de la tierra un poco más. Entonces, cuando tú ocultas las cosas, por supuesto, es porque no puede ser visto, no puede ser apoyado, no puede ser ni siquiera compartido. Y yo creo que ahí se rompe full el tema de la empatía. ¿Qué pasa con las chicas que se manchan en las instituciones educativas? Es el drama de la vida y se vuelve hasta un tema de trauma, porque dices, y les ha pasado a muchas jovencitas, ¿no? Entonces vos dices, y ahora, y se transforma más allá de un tabú también, es un tema es un semillero de miedos y de culpas y de vergüenzas para las mujeres, que pasa por incrementar y afectar tu salud mental. Porque cuando vos eres adulta, haces esto, traspasas nomás el tema de la vergüenza y la culpa a las tuyas, a las mujeres de tu casa. Entonces, puede ser tía, la prima, lo que sea, y es tápate. Entonces, no creo que la palabra es tápate, sino conversemos, hablemos, veamos cómo es esto, cómo lo podemos vivir juntas en plenitud. Otro de los tabúes es el tema de las comidas. Claro que hay algunas que evidentemente, de acuerdo a lo que tu médico te diga, ya porque todos los cuerpos son distintos, pero cuando tú estás menstruando, más allá de decir, no comas aguacate, no comas ají, no te pongas esto, no te pongas aquello, que no puedes bañarte en agua tan fría, que no puedes bañarte en agua muy caliente, que no el agua tibia, o sea, vos dices, ahora entonces mejor no me baño, o sea, un montón de cosas con respecto al tema del aseo, que es te quedas así, dices, pero ¿por qué? Dices, es que si no se te corta, si no te sale la mala sangre, si no, o sea, un montón de cosas que vos dices y ahora no solamente es un tema de que pasa por hablar de una forma positiva. Creo que todos los mitos, absolutamente todos, hablan en esa forma tan negativa de la menstruación, que le pones como algo malo, feo y dañino, y hasta peligroso. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro de la gente? El cerebro toma esas percepciones tan equivocadas y decimos, menstruar es un enemigo, menstruar es súper malo. Y de alguna manera haces que todo el mundo lo rechace, principalmente nosotras. Entonces, eso genera una desconexión total con nuestros propios cuerpos. Y creo que ahí sí, nuestros territorios, este primer territorio que es nuestro cuerpo, es totalmente visto desde afuera y es súper juzgado. Entonces, es un tema que pasa por el tema de alimentación, es un tema por si estás en un espacio público y estás menstruando, o sea, tienes que ocultarte, anda, escóndete debajo de las piedras si estás menstruando para que nadie sepa, para que nadie se entere. Otro de los mitos es que te dicen, por ejemplo, empiezas a menstruar y dices, a ver, cuidadito, si me quedo embarazada, no me vendrá a asomar aquí con domingo 7. Y como usted ya empezó a menstruar, ya está. Y te quedas así como, ¿qué? O sea, son adolescentes menstruando y si tienes una buena educación sexual, no va a pasar nada. O sea, ¿por qué asociamos menstruaciones, embarazos no deseados, relaciones sexuales promiscuas? O sea, ¿qué pasó ahí? No, volvemos a la desconexión de una educación sexual de calidad. Entonces, creo que esos mitos, y hay uno que a mí me sorprendió mucho, es el tema de cuando estás menstruando es porque te sale la sangre mala de la vida. Eso fue como así lo peor que escuché. O sea, y que somos las mujeres que estamos, o sea, las mujeres pagamos los pecados en cuotitas mensuales con sangre. Eso sí fue también súper horrible, porque vos dices, eso está asociado al tema súper religioso, ya pues paga la culpa, mala mujer. Entonces pagamos en cuotas mensuales el tema de sangrar. Y vos dices, ¿cómo nos ven, cachas? O sea, imagínate cómo es la percepción. Y hablábamos de un tema, la salud mental en temas colectivos, cómo esto hace que todos los chistes machistas, groseros, que te disminuyen, es como que a nosotras nos ponen siempre las malas de las películas. O sea, somos la mala influencia, somos la mala de la película, somos la pecadora y por eso sangramos. O sea, un montón de cosas así bien absurdas que vos dices, Dios, estamos súper mal y no nos damos cuenta que
no es por dar todo el tema a lo contrario, no, pero la sangre menstrual es hermosa, es maravillosa, tiene una cantidad de proteínas y aminoácidos, y hay una cosa muy bonita que puede ser parte de una tradición, ya, pero cuando tú menstruas y recoges tu sangre menstrual y le pones a las plantas, por Dios, tienes un jardín precioso lleno de flores, porque es uno de los abonos más fuertes, enriquecidos con lo mejor que tenemos, porque si te pones a pensar, y en algún momento hablaba una compañera y nos decía, claro, pues, si fuera un ovulito fecundado, mi hija fuera un niño, fuera un guagua, así que tiene esa sangre un montón de cosas maravillosas. No es que es la sangre mala que tienes que pagar cada mes. Y por supuesto, o sea, cuando tú le ves así, dices, pero claro, es una sangre preciosa, es una sangre linda, es parte de mí. Y regresar a ese momento de soltar el tema de la cuota mensual de la maldad, por decir, esto es parte de mi cuerpo, es mi ciclo. Estas ideas tan contradictorias que tenemos, es una guerra mental adentro de nuestra cabeza. Es un tema de soltar las culpas, es un tema de soltar las vergüenzas tan arraigadas en la mayoría de las personas. Y creo que esos son los principales mitos. Y ahí, bueno, hay otros que también tienen que ver con el tema de los ciertos animales, de los cuyes y cosas por el estilo. Pero bueno, esos ya son más hasta chistosos, digo yo, cosas que dices, ¿es en serio? Pero yo creo que te he dado los mitos que son como los más duros, los más violentos, los que se asocian sin lugar a duda con estos espacios de culpa y de que pasan por normalizar esta violencia sistemática y una violencia muy fuerte y hasta cierto punto hasta media implícita, que parece que no te dicen nada, pero realmente te están poniendo en una situación totalmente mal. Y aparte que hacen esto, no, mujer menstruante abajo, o sea, ocúltese, tápese, escóndase, huya, pero no diga que está menstruando, que no se le note, que nadie lo sepa. Esa es una violencia para mí muy, muy, muy fuerte, muy dura y muy cruel. Creo que es el hecho de desvalidarnos más. O sea, ya sufrimos violencia por el hecho de ser mujeres, pero si eres mujer y estás menstruando, eres doblemente vulnerada. Y si eres mujer y estás menstruando y eres indígena, más vulnerada todavía. Y así, o sea, y podríamos llevarlo esto a cualquier ejemplo. Mujer, menstruante y encima en movilidad humana, peor, eres 3 veces más vulnerada. Entonces, creo que pongo sobre la mesa los mitos más violentos que tenemos y que creo que son los urgentes que tenemos que desarraigarlos cuanto antes, con mucha, mucha educación. Gracias, Lu. Sara, Esther, adelante. Contarnos un poquito más que tenemos por esta zona. Que, bueno, un gusto escucharte, Lucía, y recopilar así también cositas de allí. Esto que has comentado de... Es que estáis, aquí lo llamamos como, es que estás en estos días, ¿no? Es un poco lo que siempre nos dicen, dice, uff, estás en esos días, estás insoportable, inaguantable. Yo creo que es alrededor del mundo, ahí donde te pares, ¿no? Nos toca. Nosotros un poco desde la RISEM, desde la Red Internacional, es verdad que como es un poco nuestra misión más divulgativa, intentamos recopilar todos esos mitos un poco de todas partes y en todo este tiempo que llevamos trabajando, pues mira, nos encontramos desde no se puede hacer ejercicio, desde mientras estás teniendo la menstruación, nada, no te puedes lavar el pelo, dices, bueno, vale. Lo de la mayonesa que comentaba Sara, otra también. No te puedes poner a cocinar porque si no cocinas estás poniendo malos todos los alimentos, la comida, nada. ¿Qué más tenemos? Que no te toquen también. En diferentes países no puedes tocar a una mujer cuando está menstruando porque tú caes enfermo si la tocas también. ¿Qué más tenemos? Buenísimo. Es que algunas veces tenemos un programa que es un podcast y muchas veces te van saliendo y es que nos lo pasamos muy bien. Si saltas muchas veces mientras tienes la menstruación, pues te va a durar menos. Esta también, si la queréis probar. No. ¿Qué más encontramos? Por ejemplo, también en distintos países como África, las separan totalmente. En esos días las niñas no van a la escuela, ¿no? En esos días tienen que estar aisladas, no las pueden mirar, no las pueden tocar, entonces las vergüenzas son tremendas, ¿no? Es más, dentro de las investigaciones, la entidad Plan Internacional pues tiene un mapa de mitos del mundo con auténticas aberraciones que además se puede consultar, ¿no? Y ahí sigue existiendo esa idea errónea de que la menstruación pues, es algo sucio, es algo vergonzoso, que es cierto que poco a poco pues va cambiando, ¿no? Intentamos que vayan cambiando, que se le da un poquito de visibilidad, que se va intentando normalizar, pero también vemos muchísimo la diferencia
entre distintos países, entre distintas zonas más rurales, menos rurales, en cómo eso avanza o no avanza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que abordamos un poco todo este tema desde la red, recopilando esta información y dándolas, lo que nos encontramos también es que tenemos como tener mucho cuidado, ¿no? Porque es verdad que nosotros abordamos esta información y la damos, pues, como en este caso, como mujeres europeas, blancas, con una formación académica, que no tenemos unas discapacidades visibles, es decir, estamos como en una perspectiva que sí que nos encontramos que también tenemos que tener mucho cuidado, pues eso, en el tono, en las referencias y, por supuesto, nunca dejar de cuestionarnos, porque es curiosísimo, depende de la sociedad, del país, de la cultura, de la religión. Hay cosas que, aunque te parezcan aberraciones, puedes llegar a entenderlas, puedes llegar a comprenderlas a lo largo de la historia que llevan, ¿no? O sea, las tenemos que alzar la voz, tenemos que poner esa crítica para que se vean, para que cambien, pero es verdad que siempre tenemos que nosotros por lo menos poner ese punto para comprenderlo, buscar el dato, contrastar además con datos científicos de lo que se está informando y bueno, y que cosas que nos argumenten un poco, pues también el mito de cara a la divulgación que estamos dando, ¿no? Y bueno, pues nada, marcar que evidentemente esto es un problema estructural que tenemos, sistémico, y que debemos continuar, ¿no? Abordando día a día con nuestro alrededor, nosotras mismas, con charlas en los colegios, como estábamos comentando, en los centros de salud, para que no solamente niñas que están empezando a menstruar, sino mujeres que llevamos toda la vida y que, aunque estamos presentes, y en este caso me pongo yo la primera, aún así salgo y digo, o ese día llevo, por ejemplo, una compresa y digo, ay, que no se vea, o sea, que digo, vamos, que si esto es normal, o sea, todavía hay cosas que te cuestan, ¿no?, en el día a día, a ti, que tú estás concienciada, que tú lo vives desde otra perspectiva y aún así tú todavía, no sé, que no me vean. Y dices, esto es natural, entonces somos nosotras las primeras que tenemos que marcar eso y obviamente que de manera social, que de manera política, de manera gubernamental, cada día se vayan trabajando más todos esos mitos que tenemos en el día a día entre todos, vamos. Adelante, Lucía. María, solo una cosa, ahorita que le escucho a Esther, hay algo que sí es verdad, que nosotras mismas nos falta mucho como ponerlo, es normal. Y sabes que me doy cuenta de algo que justo pasó el día de ayer. Había una persona que sí, se manchó en la parada de buses y cachas, ella tenía vergüenza, pero el hombre que se estaba orinando en el poste no tenía vergüenza, nadie le decía nada, pero o sea, ella que se manchó un poquitico, Dios mío, era como que se le va a acabar el mundo. Y el otro que estaba haciendo realmente algo que no se debe hacer porque hay servicios higiénicos, ¿cómo puedes orinarte en el poste? Pero a ellos sí no se les dice nada. Entonces, es como, démonos cuenta de lo que estamos normalizando. No normalizamos nuestros ciclos que son completamente naturales y normales, pero cuando un hombre está escupiéndose o orinando en la calle, pues nada, no pasa nada, nadie le va a ver mal, nadie se va a asustar, sino así, ya, está bien, un poco cochino o sucio, pero no pasa nada. Eso también es súper importante que hemos normalizado y que es lo que tenemos que deconstruir. Mira, Lucia, me viene justo a la mente un vídeo que luego, si se puede, os lo compartimos. Es una pequeña producción que se hizo desde Colombia, excelente, en donde es un ejemplo en donde una mujer adrede, obviamente va totalmente manchada del pantalón, se nota un montón, y sale a la calle y entonces va teniendo las diferentes reacciones de la gente, hombres, mujeres donde dicen, ay, mira, bonita, perdóname, toma, te doy mi remera, átate, que no se te vea, y la mujer, y no se preocupe, que sí, de tanta insistencia le tiene que decir, mira, estoy grabando, esto es un vídeo, esto es una acción social, no se preocupe. Entonces, el vídeo, tú vas viendo cómo, pues, un hombre con mucho respeto y muy dulce, por cierto, se acerca a ella también y le dice, mira, disculpa, pero estás manchada. Pero son las distintas reacciones y muestra un montón, un poco también el cómo socialmente todavía nos incomoda algo tan natural como esto, ¿no? Entonces, bueno, perdona, María, ya te dejo continuar. Perdón, ¿puedo decir ya la guinda de esto? Nos incomoda una manchita de sangre en un pantalón, pero no nos incomoda un genocidio televisado que está sucediendo actualmente en Gaza. Quiero decir, démonos cuenta también en ese sentido, ¿no? Como una sangre que es natural, que es orgánica, que es decir, que
que es importante, es vida, es como el pulso. Eso nos incomoda. En cambio, la sangre televisada, las películas sangrientas, nos encantan y pagamos por ir a verlas. Hasta ahí mi comentario. Sí, gracias compañera. Sí, pues la menstruación todavía está asociado pues, como algo negativo, antinatural, de vergüenza. De hecho, nos cuesta así para pedir un ibuprofeno a una amiga, a alguien que tenemos al lado, lo pedimos en voz alta, pero para pedirle una compresa o un Tampax nos ocultamos, ¿no? Por esa vergüenza. Y algunos de los mitos que siguen existiendo es el tratar la regla como una patología. Eso yo lo sigo viendo en mi círculo, es decir, está enferma, tratarla como una enfermedad, ¿no? Y luego hay también mitos que contribuyen a la desinformación, que todavía siguen muy presentes, como el hecho de que las mujeres nos sincronizamos con la regla, que ese puede ser el más lindo de todos, digamos, pero que no deja de ser un mito, o el de que expulsamos el óvulo durante la regla, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, pues deja entrever un poquito la necesidad que existe en torno a estos temas, a esta educación menstrual en nuestros territorios. Pues, compañeras, vamos a pasar al bloque de prevención de violencias y promoción de derechos, ¿vale? Entonces, seguimos. Lucía, cuéntanos un poquito cuál es el papel de esta educación menstrual y sexual para la prevención de violencia basadas en género y qué enfoque usáis vosotras desde la red de mujeres de Cotopaxi para integrar estos temas, o sea, cómo los abordáis, cómo incluís estos temas de educación menstrual y salud sexual, con qué métodos o perspectivas trabajáis, no sé si usáis un enfoque basado en derechos, si se aborda desde una perspectiva más cultural, adaptando el contenido a las diferentes realidades, a los valores culturales de cada lugar, o bueno, si tiene un enfoque feminista, psicosocial o interseccional. Cuéntanos un poquito. Sí, gracias María. Bueno, aquí como que estamos igual iniciando en estos procesos, ¿no? Y creo que cuando estamos iniciando, pues todavía el crecer, el madurar estos temas, el profundizarlos sigue siendo como un mayor desafío. Sin embargo, hemos empezado a caminar. El hecho de por lo menos hablar de esto, de que decir, vamos a hablar de menstruación, vamos a hablar de salud menstrual, vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, aparte de que todavía sigue siendo como un tema vergonzoso o un tema que hay que hablarlo bajito, calladito, escondidas. Sin embargo, se ha iniciado. Este principio es el hecho de decir, vamos a ir creciendo, vamos a irnos, obviamente, también capacitando en el proceso. Yo creo que son años que se tarda una persona, no en entender, sino más bien en también uno mismo poder decir, estos también son mis propios mitos y son los que tengo que ir abandonando. Y cuando uno va vaciando todas las cosas que hasta cierto punto nos enseñaron así, es también alimentarse de estas nuevas ideas que son muy sanadoras y muy liberadoras. Entonces yo considero sumamente importante que los procesos que nosotras hemos iniciado, hemos trabajado en algunas instituciones educativas, obviamente con adolescentes, y con ellos es mucho más fácil porque están abiertos y dicen ya, o preguntan, o el otro, pero cuando nos toca con los padres de familia, ahí sí es un problema, claro, pero se ha iniciado y eso es lo importante. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque, sin lugar a dudas, es un tema como para un tema de prevención, o sea, está dentro de, digamos, como un subtema dentro de la prevención de las violencias basadas en género, que hasta cierto punto es como la entrada abierta que tenemos, ¿no? Porque si vamos de cajón y decimos solo vamos a hablar de salud menstrual y vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, te van a decir, ay no, espérese un ratico, ¿cómo crees? O que no, entonces es como que la bandera que tenemos para decir, vamos, es que basar el tema de
la cosmovisión andina, principios filosóficos de sus normas de convivencia, porque estás entrando a una comunidad que tiene una autodeterminación constitucional y por tal razón necesitamos como comprender estas diversidades y además que Ecuador siendo un país plurinacional, pluriétnico y todo lo demás, entonces sí tienes como que replantearte ciertas cosas y cierto tipo de información. Además, aquí me gustaría comentar algo que tal vez puede sonar hasta un poco polémico, pero por ejemplo hay ciertas comunidades que te dicen, nosotros tenemos una forma de vida que no tiene que ser eurocentrista, que tiene que ser como hemos vivido muchos años, que podemos mejorarla, por supuesto que sí, pero tiene que ser la visión desde ellos y de ellas y que también me parece súper válido, ¿no? Porque también vamos a estar abiertos como para entender estas comprensiones sin afectar los cuerpos de nadie, vamos bien, ¿ya? Que eso es sumamente importantísimo. Pero, por ejemplo, el hecho de acceder, ellas hablaban mucho de regresar al tema de las toallas higiénicas de tela, que me parece súper lindo, pero ellas hablaban de ciertos tipos de tela, de ciertos tipos de aguas, de hierbitas y de cosas por el estilo, que también me parece muy válido. Y que también entender este principio de la reciprocidad y de la complementariedad. Cuando hablamos de reciprocidad es que las mujeres, las mamas, taitas, yachaks, hatuns, las mujeres apu, también puedan devolver esta sabiduría a las más jóvenes. Entonces ahí se ha empezado como a conformar este cabildo de mujeres que van acompañando a las más jóvenes, ¿no? Y también siempre van recibiendo por lo menos digo yo, en el año llevan hasta 3, 4 visitas del Ministerio de Salud, donde viene esta parte de la información científica, que sin lugar a duda tenemos que conocer y saber qué es, cada qué tiempo, qué le pasa a todo nuestro sistema, porque a veces decían, es que se mueve el útero, se mueve, dice, ¿y ahora qué será? Dice, capaz que me topó la mano el compañerito y me dejó embarazada, y digo, o sea, son cosas que todavía pasan, ¿ya? Entonces dices, no, es normal que se mueva, y también es el hecho de aprender a sentir, decir, a ver, ¿de qué lado estás menstruando? ¿Qué lado estamos? ¿Te sientes del lado derecho, al lado izquierdo? Dicen, no sé, solo me duele. Entonces, todos esos tipos de conexiones que tenemos que ir como edificando, entonces sí pasa por un tema de, personalmente yo he aprendido mucho desde la cosmovisión indígena, muchos elementos muy maravillosos, muy lindos. Sí te puedo decir que son desde un punto de vista tal vez hasta holísticos, por así decirlo, ¿ya? Que también son muy válidos como para hacerte sentir muy bien. Con tal, o sea, yo digo, para mí va a ser válido cualquier información que te quite los mitos y la vergüenza y que lo veas como de una forma natural. O sea, eso para mí es súper importante, más cuando vamos precisamente a comunidades donde hablar es malo, donde una mujer que habla en público es prohibido. Entonces, imagínate cuánto tenemos que caminar. Y por eso este enfoque intercultural es muy bonito, es muy bello, y esta reciprocidad de devolverle tu sangre a la Pachamama. O sea, vas, recoges las toallas de tela, se llama la siembra de la luna, recoges las toallas en un cosito, bueno, solamente una tinaja con agua, las pones ahí y esa agua con tu sangre menstrual vas y con eso riegas las plantas. Ellos les llaman la siembra de la luna y es el principio de la reciprocidad, es devolver la sangre, es devolver tu propia vida y compartirla con el Ashpamama o con la Madre Tierra. Entonces, este tipo de cosas que digo, sí, son válidas por muchas razones y te vuelven a conectar y es normal ver ya la tina de agua con sangre y no pasa nada. Entonces ya no llega el espanto y decir, ¿qué es esto? Tapen eso, qué asco, qué les pasa, ¿por qué locas? O sea, de hecho yo intenté aquí en mi casa y claro, una vecina sí pasó y se asustó, decía, Dios mío, ¿pero qué es eso? ¿Cómo va a tener así? Ya, y cuando le conté al Eduardo lo que estaba haciendo, regando el durazno ahí, decía, pero que no se enteren los vecinos, sino que van a pensar. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, digo, imagínate cuánta educación nos hace falta, porque es normal, es completamente normal y maravilloso y lindo y edificante y todo lo que tú quieras. Y creo que hay un tema muy bonito que también es un eje transversal, es cómo a través de hablar de la salud menstrual, tú puedes hacer esta cajita de sorpresas de un camino a la autoestima, porque va muy ligado lo uno con lo otro, ¿ya? Y hemos encontrado como esas cosas súper bonitas, y eso lo hemos encontrado con las jovencitas. Son ellas las que dicen, sí, pues, o sea, no pasa nada. Y dices, claro, o sea, necesitamos como esa alegría de las chicas, de las jovencitas y que te dicen, ay, no pasa nada, estoy menstruando ya. Y los otros que le hacen la mala cara y todo, entonces dices, sí, tenemos un enfoque de derechos, tenemos un enfoque intercultural,
Obviamente nos faltarán un poco más de enfoques, por supuesto, pero yo creo que estamos en el camino, vamos también aprendiendo, pero hemos encontrado que hablar de la salud menstrual desde una visión de derechos funciona súper bien, y hablar de la salud menstrual desde el principio de la reciprocidad, de devolverle parte de tu vida al entorno, también funciona muy bien desde la interculturalidad. Esos son como los dos enfoques que trabajamos muchísimo. A mí personalmente me gusta mucho el tema de la reciprocidad porque, no sé, es como más, se expande más, o sea, expandes más porque en el campo, pues pasa todo el mundo en el campo. Están los animales, está la comunidad, están los guaguas, bueno, los niños, que los decimos acá guaguas, está la mamá, el papá, entonces es más público el tema, ¿no? Se vuelve más público, más comunitario también. Entonces, cuando tú vas con la tina y riegas el agua de tu sangre ahí, entonces lo ve todo el mundo y empieza a ser normal y natural. Entonces, me gusta mucho ese enfoque de forma personal, pero creo que todos son válidos si buscamos esta liberación de estos mitos y paradigmas que nos han hecho tanto daño. Eso, María. O le seguimos, dime tú. Ahora sí. Vale, estaba con mis auriculares, no sé qué le pasa a mi compu. Gracias, Lucía, qué lindo lo que cuentas al final. Bueno, pues allá en Ecuador la interculturalidad es parte de la riqueza viva de un país en el que se mueve con tantas culturas, tantas lenguas, ¿no? Y al final es aprender de un lado y de otro y lograr integrarlas y, bueno, pues llegar a un entendimiento en el que pues el cuerpo de la mujer, de la niña sea respetado en sus procesos, ¿no? Sara, Esther, pues la pregunta para vosotras desde RISEM, ¿cómo consideráis que, bueno, pues que la educación menstrual y sexual contribuye a la erradicación de violencias y qué enfoque utilizáis vosotras? Pues partiendo de que la ausencia de la educación sexual y de la educación menstrual conlleva las consecuencias que estamos viviendo actualmente, pues entonces tiene un papel fundamentalísimo. Es como sencillo y matemático. Esto no ha estado sucediendo, las consecuencias son increíbles para nosotras, increíblemente malas, con lo cual el papel es súper importante. Como comentábamos antes, hay que superar las barreras y las dificultades que hemos estado mencionando, destacando ahí y apretando en todas las cosas positivas para de verdad poder trabajar en derechos sexuales y reproductivos, en salud sexual, en los centros, en la educación menstrual, como también comentaba Lucía, de manera gratuita, ¿no? Que no sea un privilegio poder acceder a esta información. Desde la RISEM es un objetivo de los principales, democratizar la salud y la educación menstrual, porque no debería ser un privilegio, sino que es un derecho, con lo cual sí que el abordaje es con enfoque basado en derechos humanos. Y hablando de enfoques directamente, no únicamente derechos humanos, sino también muy específicamente derecho a la infancia, nos parece súper importante que las protagonistas cuando se trabaja con infancia sean las infantes, ¿no? Que se aporte su visión, es como trabajar con otro tipo de culturas en los que no vas imponiendo nada, sino ofreces herramientas, espacios y se construye colectivamente. Entonces eso, derechos humanos, derecho a la infancia, equidad de género en salud, me parece que es muy importante el enfoque de género en el ámbito de la salud, ¿no? Porque al final muchos de los estudios que se hacen, pues tanto para hacer pastillas o tratamientos para cánceres, por ejemplo, la misma vacuna COVID, no tiene en cuenta el sesgo de género, ¿no? No tiene en cuenta que nuestro organismo, el organismo que menstrua, va por otro lado. Y al no tenernos en cuenta, pues pasan cosas. Y no son, bueno, como siempre, no salimos nosotras perjudicadas. Con lo cual, el enfoque de género en salud nos parece importantísimo. Y además desde una perspectiva biopsicosocial, no únicamente biomédica, sino social, psicológica, como comentaba también Lucía, ¿no? Toda la parte de salud mental, emocional. Luego también nosotras trabajamos bajo el enfoque de equidad en diversidad, que quiere decir que tenemos en cuenta la diversidad en su amplio espectro, desde diversidad de identidades y de orientaciones, o sea,
contemplamos hombres menstruantes, esto igual nos explota la cabeza, pero bueno, los hombres trans, hay hombres que tras el tratamiento de hormonación siguen menstruando, con lo cual es importante tenerlos en cuenta, las personas no binarias, las personas que tienen diversidad intelectual, diversidad física, que son de diverso origen cultural y étnico, es decir, la diversidad en su amplio espectro la contemplamos. Y vinculado con el origen cultural y étnico, nos gusta y estamos empezando a trabajar bajo el enfoque antropológico, porque nos damos cuenta que no es lo mismo hablar de, o sea, el concepto que se tiene sobre salud con X comunidad que con otra, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres chechenas refugiadas, que estuvieron refugiadas en Polonia, para ellas la salud era ser fértil. Para otras sociedades, por ejemplo, como aquí la española, que la fertilidad pues igual lo fue en su día, ¿no? Un símbolo de salud, pero actualmente las condiciones de vida son tan malas, ¿no? Los sueldos, la estabilidad, que no te planteas ser madre 8 veces como igual lo eran nuestras abuelas, ¿no? Entonces, para nosotras salud, pues quizá va más vinculada hacia tener una buena salud mental o tener calidad de vida y bienestar. No simplemente ausencia de enfermedad, sino gozar de tu pleno derecho a una calidad de vida y un bienestar, ¿no? Entonces, claro, según la región, según si vienes de lo rural, según muchísimos aspectos, muchísimas identidades, ¿no?, que te interpelan, pues la salud tiene un concepto diferente. Entonces, trabajar desde este enfoque antropológico es súper importante y está dando frutos muy positivos, ¿no?, a la hora de acotar también las intervenciones. Luego el enfoque de medio ambiente nos parece súper importante visibilizarlo. El enfoque interseccional, que como comentaba Lucía, es tener en cuenta, pues de nuevo, ¿no?, todas aquellas identidades que te interpelan, que nosotras, por ejemplo, dentro de ser mujeres y estar en el lado oprimido de la historia, somos mujeres blancas, como decía Esther, con estudios, que no tenemos discapacidades visibles, que tenemos un nivel socioeconómico que, bueno, nos permite vivir acomodadamente. Entonces, el enfoque interseccional hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si eres mujer, si eres indígena, si tienes discapacidad, si tienes dinero, si eres mayor o eres joven, una serie de cuestiones. Y luego el enfoque decolonial también nos parece importante. Es decir, reconocer la historia, pero no necesariamente desde el lado de los victoriosos, ¿no? O sea, reconocer otra historia que sí que reconoce a mujeres, reconoce a vencidos, etcétera. Y esos son un poco los enfoques. También es importante para nosotras mencionarlos todos, pero no operan de manera independiente. Esto es como los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es verdad que puedes ubicar una acción en estoy trabajando por el objetivo de igualdad de género. Ok, el 5, exacto. Pero la igualdad de género no se consigue si no trabajas por el derecho a la salud, por la pobreza cero, por la reducción de desigualdades. Van todas entrelazadas. Es verdad que cuando todo esto te pilla de nuevas es mejor centrarte uno a uno y saber ponerte esas gafitas concretas, ¿no?, que al inicio es un ejercicio algo más costoso, pero a la que lo vas poniendo en práctica en tu día a día, luego te sale solo, ¿no?, observar desde diferentes enfoques, pero es importante tener en cuenta que van todos juntos o el máximo número posible, ¿no?, de ellos. Así que eso es lo que... bueno, y nosotras concretamente, que se lo voy a dejar a Esther, trabajamos en clave de humor en el podcast que ha comentado ella antes. Que Esther, ¿quieres contarlo? No funciona. Sí, no te escuchamos. Aprovecho mientras Esther resuelve lo de su audio para, bueno, avisar. Veo que hay gente que entra y sale, ¿vale? Está por aquí también Matilde y algunas compañeras. Por favor, cuando ingreséis por el enlace, en la pantalla principal os vais hasta abajo y le dais a la opción de ingresar con el móvil. No importa que estéis con la computadora, para que el sistema no os expulse. Gracias. Adelante, Esther. ¿La has logrado? Pues nada. Mira, entra perfecto en esta clave de humor, que, bueno, nada, era un poco, pues, contaros que nosotros toda esta, la manera de poder llegar a más sitios, aparte de todas las charlas o cursos que podemos dar, es que tenemos un podcast en donde la clave
del podcast es efectivamente el trabajo que lo hacemos todo en tono de humor. Esto, el podcast se llama Menstrual, que lo podéis encontrar en Spotify, en iVoox, en diferentes plataformas, y justamente pues vamos tratando diferentes temas. Tenemos en especial además una sección que es para tratar los mitos y los tabúes, y los vamos buscando pues de los diferentes países, y además es que se llama el de mito en mito y tiro porque me irrito. Ese es el titular un poco de nuestra sección de mitos. Así que bueno, pues intentamos trabajar un poco toda la información, divulgarla y que llegue pues a jóvenes, a niños, a mayores. Tenemos entrevistas que Lucía ya hablaremos. Tenemos entrevistas súper interesantes porque tratamos con profesionales, con matronas, con ginecólogas especialistas en menopausia, con deportistas. Bueno, vamos tocando como diferentes palos para que nos puedan pues ofrecer una visión un poquito más global, para que nos puedan nutrir de información. Hubo una charla también muy interesante del tema de los disruptores endocrinos también, que se fue súper chulo. Bueno, diferentes cosas. Entonces, creemos que también tratar todo con el humor, pues permite que sea una herramienta pues, de empatía, de comprensión, y que involucrar las emociones en la forma de transmitir creo que impacta más, ¿no? Entonces, bueno, pues que tener ese enfoque de humor también, aunque no esté en la lista de los oficiales, lo creemos esencial también. Gracias, Esther. Sí, al final es saber calar, ¿no? Saber llegar con el mensaje. Y ahora aterrizando un poquito todo esto al tema de, bueno, pues de profesionales, de personas que trabajan directamente pues con juventudes, que es el caso. Este webinar es parte de un proyecto en el que venimos trabajando pues con profesorado de Ecuador y de acá de Extremadura, y también con profesionales que trabajan con juventudes en el ámbito informal. Bueno, pues Lucía, me gustaría preguntarte un poquito cuáles son los principales desafíos. Ya nos comentabas un poquito que desde la red, bueno, estabais arrancando con estos programas, con estos proyectos. A ver si nos puedes contar un poquito cuáles son los principales desafíos que enfrentáis al hablar de educación menstrual, de salud sexual y de prevención de violencias con jóvenes. Nos contabas un poco que bueno, la principal dificultad venía con el tema de los papás. También nos decía lo mismo Sara, pero a la hora de abordar estos temas con las y los jóvenes, ¿con qué obstáculos os encontráis? Pues mira, empieza Lucía. La dejo Lucía primero, ¿verdad? Como queráis. Si quieres, dale, Esther, y luego ya que... No, como te entendí, pero prefiero que empiece Lucía y así seguimos el orden, de verdad. Adelante, Lu. Tranquila, no pasa nada. Bueno, verás, como principales desafíos siguen siendo estos espacios aprendidos donde le hemos dado mucha fuerza a los mitos. Creo que desaprender es el principal desafío. Un proceso de romper paradigmas tan arraigados, tan potentes, tan validados por todos. O sea, cuando hablamos de estos estereotipos y de estas violencias, que son estos mitos de los más duros que te contaba, que le da mucha fuerza a esta violencia, a este tema de la culpa, de la vergüenza y el miedo, es porque está súper normalizado y está defendido y validado desde los espacios de poder. O sea, la política pública, y yo te lo digo que justo ayer estábamos en un cantón en Saquicilí y estaba trabajando con personas con discapacidad, y dice es que el arquitecto que diseña los parques es un hombre y él jamás te va a entender qué tipo de baños vamos a necesitar, o jamás te va a entender por qué necesitamos un lactario, o jamás va a entender por qué es el hecho de que yo, que tengo 2 hijos con discapacidad, no puedo sacarlos del parque porque las sillas de ruedas no hay acceso. Entonces, nuestras ciudades, no están pensadas en femenino. Y tenemos como esta gran dificultad, y creo que el principal desafío, aparte de los procesos de educación y entrar a romper estos paradigmas mentales, es también el hecho de quienes están en los espacios de tomas de poderes tampoco están sensibilizados, y eso dificulta tremendamente el acceso a la institución. Cuando no es importante para ellos el concepto de salud menstrual, no es para ellos es importante el concepto de y me gusta mucho, ¿no? Te lo suelto ahí. La salud
mental comunitaria, la salud menstrual comunitaria, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este tejido social que hay que construir desde la sociedad civil organizada, la ruralidad y la comunidad ahí sí es súper más así unida, ¿no? Se está perdiendo, sí, pero creo que todavía hay como estos vestigios importantes de sostener al tejido social. Entonces, cuando el tejido social se sostiene, las cosas que propones desde un tema comunitario no es validado por el sistema. Y no es validado porque desde el ejercicio del poder dices, no, esto no es así. Entonces, el principal desafío es, no tenemos autoridades o personas que están en los espacios de toma de decisiones sensibilizados con un nivel de comprensión amplio. Entonces, hay que trabajar muchísimo. Ya vamos a entrar, y estamos en un año electoral en Ecuador, y ahí volvemos a caer en el tema, ¿no? Las personas que están en estos espacios o que aspiran a estar en los espacios de tomas de poder, de elección popular, cargos de elección popular, están sensibilizados con temas tan importantes como estos, que simplemente estás hablando de la base de las vidas de la población. La población en sí lo puede ir entendiendo poco a poco, pero quienes están en el Estado, quien maneja el Estado, las políticas públicas no están plenamente sensibilizadas con estos temas. Quienes nos gobiernan lo entienden, por lo menos lo regresan a ver como algo necesario, importante, urgente, no lo ven así. Entonces, cuando las personas que te gobiernan no lo ven importante, ni necesario, ni urgente, entonces, archivada, señorita, archivada. Entonces, se te vuelve más difícil la entrada a los diferentes espacios donde tienes que sensibilizar y tienes que educar. Creo que el camino ahí se vuelve mucho más duro. Creo que ese es hay dos desafíos. Uno lo veo por el lado desde el espacio del Estado. El Estado no tiene una alta sensibilidad, ni entendimiento, ni comprensión. Muchas veces ni siquiera el enfoque de derechos. Peor, algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente importante y desafiante. Y lo otro es el hecho de decir, ¿cómo hacemos para enfrentar todos los paradigmas sociales que tenemos, súper arraigados y súper fuertes, que van de generación en generación y que algunos toman un poco más de fuerza precisamente por las redes sociales? O sea, así como hay educación científica y hay cosas súper importantes, pero tú te das cuenta que las cosas malas y las aberraciones y hasta estos videos challenger que son un montón de retos absurdos, muchos de ellos, ¿no? Porque también lo hay en positivo, esos sí son súper virales. Pero los videos educativos que vos haces, tu mamá, tu like y el mío, punto. Entonces dices, nos falta todavía posicionar los mensajes positivos, los mensajes que nos educan. Esos deberían ser virales. Y ahí hago una reflexión con respecto a lo que decía Sara. O sea, imagínate, nos da pánico ver a una mujer manchada, su pantalón, su falda, pero no nos da pánico ver la sangre de cuántas personas muriendo. O sea, ahí sí como que la sangre es distinta, ¿no? Entonces, eso muestra la evidencia de cómo es la salud mental colectiva. Nuestro imaginario social está basado terriblemente en el morbo y en la violencia. Y lo que es natural, no le damos ni el valor, ni el poder, ni donde debería estar. Entonces, esas son las cosas que, ¿cómo cambiamos? Lo estamos haciendo, pero estamos cuesta arriba todavía, porque no tenemos como ese respaldo estatal, no tenemos como esa entrada libre de decir, sí, es verdad, necesitamos, venga, ayude, hable, hagamos espacios de discusión, hagamos círculos de mujeres, hagamos círculos de palabra, lo que sea, pero lo importante es que la gente se siente a conversar de estos temas, pero no, o sea, le damos súper fuerza. Tú sabes que lo que más se comparte en redes sociales es cuando hay problemas en la cárcel, que el decapitado, que esas cosas horribles se hacen virales, pero en minutos. Pero el tema de una infografía que hable de salud menstrual, chuta, comparten tus panas y eso porque vos les pides y dices, ayuda compartiendo. Entonces, imagínate eso si nos hace falta full. Y eso también tiene que ver con la conciencia crítica social que podemos tener nosotros mismos como colectivos o como organizaciones de mujeres. Eso también es sumamente importante. Creo que esos son los principales desafíos que enfrentamos. Sin embargo, creemos que estamos en el camino. Creo que muchas mujeres han hecho un hermoso trabajo durante muchos años y que sin lugar a dudas nos han abierto los caminos. O sea, hoy para estar hablando aquí de estos temas es porque ha pasado mucha agua debajo del puente como para que estemos hablando de esto, como para que Esther esté haciendo sus podcasts con humor, que me parece espectacular y que los podamos compartir, ¿ya? Esa es la idea, o sea, ir tomando fuerza en redes con estas cosas tan educativas que nos hacen bien a todos y todas en igualdad de condiciones. No tienes idea lo sanador que eso es para un papá de las hijas, mujeres, pues. O sea, hay tantos padres de familia que no tienen idea de cómo ayudar a sus hijas,
de cómo guiarlas y se espantan y tienen miedo y tienen vergüenza y nos vemos, por ahí es. Entonces terminan aprendiendo en otros espacios totalmente negativos. Entonces yo creo que esto es un tema integral que nos ayuda muchísimo a conectar algo que es básico, los ciclos naturales de la humanidad. Y si no lo vemos como natural, como edificante, como herramienta válida para posicionar autoestima y derechos, entonces sigue siendo un paradigma súper fuerte donde el estereotipo y la violencia aún tiene fuerza. Y es lo que necesitamos erradicar, combatir. Hace 2 años se hablaba de que nos falta aproximadamente en Latinoamérica 80 años de trabajo incansable, o sea que mi bisnieto tal vez va a hablar de una forma mucho más libre. Y digo, Dios mío, falta mucho. Entonces esperamos que no nos falte tanto tiempo. Bueno, se habla de todos los 40 años, ¿no? Para hacer una traspolación generacional. Pero imagínate, creo que son los principales desafíos. Paradigmas mentales, socioculturales y estereotipos súper marcados, ¿ya? Y por supuesto, el tema de autoridades no sensibles, no capacitadas, que ni siquiera lo entienden, porque también desde sus propias posiciones lo ven como algo malo y negativo. Entonces, es allá donde tenemos que apuntar y replantear y decir, bueno, ¿quiénes nos van a gobernar? ¿Van a seguir siendo las mismas personas con ciertos rasgos específicos que son súper machistas? ¿O también vamos a ir preparando a estas mujeres, a las que están en los talleres? Vamos a ir preparando a las mujeres que están aquí en estos espacios para que puedan asumir estos espacios de poder y nos puedan ayudar a legitimar lo que realmente son derechos con una visión, con todas las visiones que se han dicho aquí, pero por supuesto, con una visión integral de saber cómo podemos reducir estas brechas de desigualdad. Porque que una guagua no tenga para una toalla higiénica o una toalla de tela y que tenga que taparse y que no se tape el hecho de decir las vergüenzas y la corrupción y tantas cosas, eso sí, o sea, es súper normalizado. Entonces, hemos hecho al revés. Hemos normalizado todo lo que es negativo y malo, lo que nos destruye, y hemos ocultado lo que es natural, lo que es parte de la vida. Gracias, Lu. Sara o Esther, no sé quién de las dos quiere contarnos, bueno, pues un poquito lo que nos contaba Lu desde el lado de Ecuador, cuáles son los principales desafíos que enfrentáis a la hora de dar pues talleres, hacer algún programa en estos temas con los chicos y las chicas, con las juventudes. Pues uno de los principales desafíos que nosotros nos encontramos es el hecho del propio tabú y la vergüenza para abordar estos temas, ¿no? Estas vergüenzas de poder tratarlo con los jóvenes y las jóvenes, para poder hablar de la menstruación, de la salud sexual y bueno, pues cuando nos ponemos en el aula a poder abordar estas temáticas, a los chicos les suele dar, y a las chicas les suele dar vergüenza el poder hacerlo pues delante de esa persona que es referente para ellos en ese día a día, ¿no? Pues yo supongo que primero pues por el miedo, por lo que puedan pensar de ellos y bueno, y quizá por lo que la reputación, ¿no? Que puedan tener después de haber preguntado o de haber dado su opinión, ¿no? Y luego supongo que por también el miedo de que esa información le llegue a sus padres o a sus tutores legales. Entonces, el crear ese clima apropiado para que se puedan relajar y hablar de ello, creemos que también esa parte es importante. O sea, es realmente un pequeñito reto cuando se empieza el lograr ese clima, ¿no? Otro gran desafío que tiene mucho que ver también con lo que Lucía comentaba es que tenemos también que desmentir todos estos bulos que se han creado por las redes sociales, porque aparte de todo lo que nos viene de atrás, o sea, todo esto que decimos, mitos que vienen de a lo largo de los años y años, sí, pues ahora también tenemos las redes sociales que crean nuevos mitos, más mitos nuevos, que es verdad que tenemos ahora, que la juventud, o sea, el Internet está en sus manos, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos en sí todas las redes sociales, que hay información muy válida, que es fantástico, por verdad que es más rápido como nos llega la información y hay información muy válida, pero hay otra muchísima que no. Entonces también tenemos que valorar todo el contenido que nos encontramos, porque muchas veces pues, no tiene el enfoque, el contexto o una buena información en general que está llegando a los jóvenes. Entonces, poder tratar esto es esencial. Quizá también hay que valorar que, claro, son informaciones tan cortas que llegan, o sea, en el ejemplo de TikTok, ¿no? Que te llegan en vídeos cortos de 30 segundos, de 1 minuto. Es verdad que si tú quieres plasmar enfoques, o sea,
información buena, completa, con un enfoque, o sea, es muy difícil, o sea, que hay poca gente que logre hacerlo en algo tan pequeñito. Es verdad que si ya lo extiendes y lo puedes tratar es más sencillo. Hilado con este tema de redes y también es un tema grande a tratar, pues tenemos todo el tema de la pornografía. Es un tema también importante porque aunque no queramos verlo o reconocerlo, ponernos a hablar de ello, nuestros jóvenes cada día más pronto consume, o sea, primero se consume y además cada vez más jóvenes consumen este tipo de información. Entonces, es verdad que el poder tratar con ellos y asumir que ellos están recibiendo esta información, que a veces no queremos verlo, no, nuestros hijos no, nuestros jóvenes esto no lo ven. Bueno, sí, les llega, aunque no sean consumidores diarios de ello o que tengan su primera, ellos tengan la iniciativa de cogerlo, les va a llegar, ¿no? Entonces también creemos que nuestra obligación es un poco sacar el tema de manera delicada, pero sacar el tema, destripar un poco entre todos lo que es real y lo que no, porque reciben esto y si no tienen información de otro lado, creen que todo lo que ven es así y hablamos de, pues, no sé, de tamaños, de pelo, o sea, quiero decir, un montón de cosas que pueden estar viendo en redes que dices, no, mira, o sea, también se para, también se habla, también hay otros tiempos que no es lo que tú estás viendo solamente en un vídeo. Entonces, también tratarlos con ellos también es salud sexual, o sea, entre todos, ¿no? Entonces, bueno, este tema creemos que también entre los jóvenes también es esencial tratarlo y encontrarle un huequito en nuestras charlas, ¿no? Y luego, si me baso específicamente también en España, pues es verdad que nosotros también tenemos un desafío muy alarmante y tiene que ver un poco con el de posicionamiento político. Y es que parece que el tratar estos temas de educación sexual, de menstruación, es de izquierdas. Es un tema que solamente, si lo estamos hablando, es que eres de izquierdas. Entonces, también nos encontramos pues que jóvenes que pueden tener unas ideas de derechas o incluso de ultraderechas, también tiene que llegar esta información. O sea, no podemos posicionar una educación sexual, una educación menstrual, ni con una religión, ni con una política, ni con nada. Esto es algo, evidentemente, para que llegue a todo el mundo. En España, además, estamos teniendo, nos está llegando la información, no es que solamente ocurra en España, de casos muy mediáticos de violaciones y de abusos en masa, en grupo. Y esto toca a todo el mundo, no toca solamente a izquierdas o a derechas. Entonces, todos estos temas creemos que también son temas que debemos tratar y a toda la población y con todo tipo, por ejemplo, de condicionamiento político. Entonces, bueno, así como Demetrio, intentamos buscar un huequito en cada una de nuestras charlas con los jóvenes para tratar con ellos. Gracias compañeras. Y bueno, ambas mencionabais un poco, bueno, llevamos mencionándolo toda esta hora y media, ¿no? Que estamos conversando, pues toda la vergüenza, toda esa tendencia a ocultar algo tan natural. No sé, Lucía, si nos puedes contar un poco qué se puede hacer desde los espacios en los que estamos para captar el interés de las personas jóvenes en cuanto a estos temas y hacer que se sientan cómodas con estos temas. Yo a veces también he visto que ocurre que cuando están en su círculo de pares, si vamos a las clases, por ejemplo, y están los chicos y las chicas juntas, a veces ellas no sienten que es su espacio. Y como que no se sienten cómodas, les cuesta hablar de estos temas. No sé si podemos compartir algunas herramientas o qué hacer para que ellas lo sientan como su propio espacio y se sientan cómodas conversando sobre algo, sobre la menstruación, sobre el ciclo natural. Bueno, María, yo creo que desde las algunas experiencias que hemos compartido y hemos realizado, sí, primero es garantizar que sea un espacio seguro. ¿Y cómo garantizas que sea un espacio seguro? Es acomodando todo el ambiente. Y yo creo que ahí sí nos hemos fijado como hasta en los mínimos detalles. Es el hecho de, ¿cómo hacemos un espacio seguro? El ambiente tiene que ser cálido, hasta un tema de calor, de color, de olor, de esencias, de cosas. O sea, la idea es que cuando hablemos de salud menstrual, tú vayas a un lugar, digas, ¡ah, qué lindo! O sea, desde la entrada tienes que sentirte bien.
porque es la primera información que tú le das al cerebro, porque cuando dices, vamos a hablar de sexualidad, se ponen tensos. Es como cuando te dicen la palabra examen, señores, examen, y la gente dice, ay Dios, y sientes que algo está como medio incómodo, mal. Entonces, cuando queremos que desde este ámbito de la persuasión, nosotras somos hipersensoriales, entonces queremos que la experiencia de hablar de salud mental y salud menstrual sea una experiencia inolvidable. Entonces es como montarte un evento que tiene que ser así súper guay. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es adecuar, por más fea que sea el aula, digo yo, ya no importa, pero es lo que nosotras llevamos. Entonces, llevamos que el tema de olores, que tenemos que ponernos en círculo, que la telita, que las flores, que tanta cosa. Todos esos elementos, aunque tú no lo creas, hacen que le den información positiva a tu cerebro, que para hablar de menstruación es algo bonito. Porque tienes que crear un ambiente sano, seguro, saludable, inolvidable. Esas son como mis palabras. Porque si usted va a hablar de salud menstrual y algo así en un lugar bien feo, aburrido y encima terminas dormida, no funcionó. Y pasó a tu cerebro como una información, así, una charlita más. Entonces no es así. La idea es que cuando hablemos de salud menstrual tiene que ser así, inolvidable, impactante, que digas, ¡ah, qué hermoso, quiero más! Entonces, es también un tema de, no sé si decirte hasta marquetero, oye, pero el tema es que tenemos que echarle cabeza para dar estas estrategias innovadoras con metodologías súper innovadoras también, que ahora hay un montón, hay muchas herramientas muy hermosas con las que podemos ir trabajando y que son adaptables y modificables primero a los contextos, a las edades y por supuesto al grupo etario al que nos vamos a dirigir, que también es sumamente importante. Entonces yo creo que todos estos elementos garantizan que el hablar o hacer un taller o una charla o por último un foro que es como lo más frío que tenemos en los temas de alguien habla, alguien escucha y nos vemos, ya, pero hasta eso tiene que ser súper lindo. ¿Cómo lo hacemos súper lindo? Creo que con estos elementos hipersensoriales. O sea, aparte de la calidad del mensaje que vas a dejar, tiene que haber una cantidad de elementos extra que a la persona, que al cerebro de esa persona le den toda la información, que el espacio que ha pasado es positivo, es agradable y es seguro. Cuando tú garantizas eso, pues garantizas una fidelización de las personas que van a asistir. Como eso te digo, como suena un poco marquetero, pero fidelices clientes para seguir hablando de salud menstrual. Y sí, sin lugar a duda, hay que hacerlo como en diferentes fases y momentos y etapas. En primer momento hay que hablar, sí, solamente con ellas, con las chicas, o con el primer grupo que sea, o solamente las madres, ya, porque cuando hablamos de ciclos masculinos y hablábamos con las mujeres, decían, ¡ah! ¿En serio los hombres también tienen ciclos? Ya sé, yo pensé que mi marido era pervertido, y no era eso, era que estaba en su ciclo diario. Pero se enteró cuando, por Dios, creo que tenía como más de 30 años de casada y 7 hijos. Vos dices, ¿qué pasó antes, no? Entonces, es el hecho también de garantizar como estos espacios que sean cómodos para todos y todas, ¿ya? Y después tienen que ser inclusivos. O sea, después de que sean cómodos, ahí sí tenemos que ir incluyendo al otro también, porque el otro también forma parte de la vida. Ya, primero se hace con las chicas, después de un momento sí también trabajamos con ellos y después juntos, porque también es el tema de ir viendo cuál es la percepción que tiene el compañerito de clase con la compañera que se sienta adelante y que se manchó y que él le cubrió. Y más bien tal vez la compañera se le rió o le dijo algo feo, que ha pasado un montón. Ya, entonces es también entender la percepción del otro con respecto a la menstruación. Y eso sí hay que irlo tomando en cuenta porque son cosas súper válidas que van sumando. Pero por supuesto cada uno en su tiempo adecuado, en su fase específica. Y de primera instancia es garantizar una experiencia segura, inolvidable, con un mensaje de calidad y que por supuesto sea hipersensorial. ¿Por qué tiene que ser hipersensorial? Y en esto hago como mucho énfasis, porque los cerebros son distintos, todos aprendemos de maneras distintas. Y si a una persona le gusta más ver y a la otra le gusta más doler y a la otra le gusta más moverse, pues para todos hay, ¿ya? Y por eso tiene que ser una experiencia hipersensorial y creo que es la mejor manera de educar. Yo estoy 100% segura que un ser humano aprende cuando hay emoción. Cuando tú te sientes emocionada, cuando te sientes motivada, pues hasta abres más los ojos para ver qué es, ¿ya? Y afinas las cosas. Y yo creo que eso sí es un reto también para las organizaciones, garantizar estos espacios que sean súper cálidos, súper amigables. Cuando un espacio es así, se vuelve seguro, sin lugar a duda, y la gente se abre el corazón y te dice, sí, me pasó esto, hicimos esto, que no sé esto, y por qué esto. Entonces, ahí realmente se vuelve un proceso edificante que
va a tener continuidad, que es lo importante, garantizar la continuidad. Entonces usted hace una experiencia inolvidable y dicen, queremos más. Es como el pastel de banano. Le das una probadita y luego te dicen, otro poquito, por favor. Entonces, de eso se trata esto, ¿no? Que estas experiencias que hablemos de salud menstrual sean gratificantes, sean edificantes, sean agradables, sean seguras. Y cuando es una experiencia bonita, la chica va y le cuenta a la mamá y dice, ay, ¿en serio te gustó? Entonces a la mamá también ya le da la curiosidad y dice, a ver, vamos a ver si es cierto. Y claro, ahí también se abren las posibilidades y después de eso se conversa en la casa y después el papá también dice, ya sí, está bien, vamos a ver. Y entonces has hecho un proceso muy bonito de expansión del conocimiento a través de esta experiencia. Creo que eso es súper importante, es lo que nos ha funcionado. Creemos que tenemos que seguir aprendiendo mucho más, sin lugar a duda, pero también vas creciendo con la gente, porque la gente misma te ayuda a ir creciendo, te ayuda, te das cuenta que te funcionó más que la planta, que te funcionó más el agua, que te funcionó más tal cosa, o que los chicos trabajan más, o sea, los chicos sí son de movimiento, definitivamente son kinésicos, hay que trabajar más de eso, y nos ha funcionado mucho. Entonces creo que por ahí es el camino, como te digo, siempre hay que seguir aprendiendo más, pero estas herramientas se van construyendo también de forma colectiva. Y ahí viene el enriquecimiento, ¿no? Porque no solamente llegas tú y dices, ya, yo tengo aquí para dar, no, es un dar y el recibir y se sigue cumpliendo este precioso principio de la reciprocidad, dar y recibir. Creo que en estos espacios es una construcción de aprendizaje individual y colectiva y eso lo hace edificante. Así que para hablar de salud menstrual tiene que ser un espacio, como te dije, así, con estas características. Gracias, Lucía. Sara o Esther, no sé quién quiere aportarnos pues la perspectiva de recién para abordar estos temas con la gente joven. Pues mira, aunque habíamos hablado de que sería yo, como sé que Sara quizá le queda poco tiempo porque está en un sitio cedido, la dejo a ella que lo termine y cierre por si acaso se me tiene que escapar antes que se pueda despedir. Termina tú, dale tú, Sara. Venga, así que igual me echan en 5 minutos. Nada, pues por complementar un poco lo que comentaba Lucía, que por cierto, gracias por ese tip, porque es verdad que nosotras no teníamos en cuenta el ambientar como tal el espacio. Sí que es cierto que para nosotras es muy importante partir de diagnóstico es una palabra como muy oficial, pero bueno, sí el tener en cuenta las necesidades del propio grupo, sobre todo cuando no podemos trabajar procesos educativos en los que conocemos al grupo o podemos tener algún tipo de vínculo con el grupo. Cuando son ya más cosas puntuales, pues sí que tiramos un poco del profesorado, ¿no? Que nos cuente 4 características del grupo para poder adaptar al máximo el taller a las necesidades concretas. Si se puede pasar algún tipo de cuestionario o hacer alguna pregunta para valorar el nivel de conocimientos, genial. Y luego, como comentábamos, pues el humor. Nos encanta reírnos. Nos encanta reírnos de lo que nos hace daño, que es la mejor forma de sanar. Sí, darles la vuelta. A ver qué tabúes conocéis. Venga, vamos a reírnos de los tabúes que hay que dejarlos atrás, ¿no? Hay que cambiar el espacio que ocupan mentalmente. Luego las metodologías participativas también son súper importantes, ¿no? Generalmente no nos gusta llegar y dar la chapa, ¿no? Que eso, pues la chavalería está ya muy acostumbrada a que les cuenten cosas y hacerlo al contrario. Contarnos qué sabéis de esto, contarnos qué queréis saber, contarnos qué opinión tenéis al respecto, ¿no? Que sea pues bidireccional. Como decía Lucía, dar y recibir. Y luego para eso pues hay cantidad de dinámicas y de herramientas, pues están los role-playing, son como metodologías basadas en la educación popular, ¿no? Todo lo que se hace pues que sea participativo. Un diagnóstico participativo, construcción del conocimiento colectiva y participativamente, manipulación de materiales, interacción. Si el grupo trabaja mejor en pequeños grupos, trabajemos en pequeños grupos, se adapta. Que el grupo prefiere trabajar en espacios no mixtos, pues como decía Lucía, por un lado chicas, por otro lado chicos, luego se puede trabajar colectivamente. Entonces, para nosotras no hay una clave concreta, simplemente pues el adaptar, como al final el conocimiento se va a construir colectivamente y nuestro rol es facilitar un espacio y unas herramientas y acompañar el proceso, pues tratando de velar pues porque hay enfoques, porque la información
que se esté compartiendo, esté contrastada o sea verídica, ¿no? Que no se promuevan creencias erróneas y demás. Ese es un poco nuestro rol. Y luego no imponer, nunca jamás, imponer absolutamente nada. Rollo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, no, eso no lo vamos a hacer. ¿De qué queréis hablar? ¿Hoy no queréis hablar de salud menstrual y queréis hablar de pornografía? Hablemos de pornografía porque es igualmente importante, ¿no? Incluso tampoco imponer conocimientos. Si ha habido ciertas experiencias, son experiencias personales subjetivas, no se niegan, sobre todo no se juzgan. El ir a un espacio con toda la curiosidad, con todas las preguntas del mundo, con todo el respeto hacia las cosas que salgan, ¿no? Que muchas veces se abren heridas o temas pues, más sensibles y acogerlos, abrazarlos y validarlos, ¿no? Sobre todo en una edad adolescente en la que una persona está ahí intentando encontrar su identidad, pues validar absolutamente todas las vivencias que haya tenido y acompañarlas con el, no sé, la mejor de nuestras actitudes y de nuestros saberes. Y ya está. Bueno, garantizar la privacidad es también muy importante. Por lo que comentaba Esther, que muchas veces da vergüenza, ¿no? Si está tu profe que le puede chivar a tu padre o a tu madre, o si según lo que vaya a contar de una experiencia que yo he vivido puedo bajar en el ranking de alumnos favoritos, pues esto es un rollete, ¿no? Y muchas veces funciona muy bien el traer a una persona externa. Cuando la temática se trabaja en un grupo que ya está como muy machacado, generalmente pues da más vergüenza o se participa menos. Entonces, para garantizar la participación, pues hacer pequeños grupitos, trabajar en anónimos según qué temáticas, contar con una persona ajena al centro escolar. En fin, eso os cuento. Y Esther, si quieres cerrar tú, porque están ya con el llamado de que me tengo que ir. Os sigo escuchando mientras recojo. Nada, yo poco más, simplemente que nosotros realmente todo el contenido o de las charlas que damos y de luego todo lo que tratamos también en el podcast lo ponemos en nuestra web, que es nuestra forma de difundir, en donde además quien quiera, esto es algo absolutamente voluntario que nosotros hacemos, así que aceptamos aliadas, gente que pueda querer participar, dar su opinión, que creamos debate, o sea, simplemente la intención es pues tener como miles de patitas que lleguen al mundo entero, donde todas podamos ir compartiendo conocimientos, donde podamos ir ampliando, creciendo, quitando mitos. Así que bueno, que simplemente también nosotras a vuestra disposición, a la de todas las asistentes, a que nos contéis, a que compartamos y a que difundamos también vuestras opiniones. Gracias Esther, gracias Sara, Lucy. Quedan 10 minutitos, ¿vale? Entonces me gustaría dejar un espacio por si alguna de las personas que nos están escuchando quiere hacer algún aporte, tiene alguna pregunta. Si alguien, pues bueno, se anima a comentar un poquito cómo ven estos enfoques, estas herramientas que nos acaban de compartir las compañeras y cómo ven que puedan aplicarlas en sus aulas, con sus comunidades. Abrimos este espacio para que, bueno, pues para que las personas puedan compartir si tienen alguna inquietud, reflexión o experiencia, podéis levantar la manita o preguntar directamente por el chat, ¿vale? Hola. Hola Mati. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lucía, hola. Y todas las personas que están en este momento conectadas. Bueno, es un tema bastante interesante que hay que seguir conversando porque este tema hay que analizarlo bastante bien, bastante bien, porque todavía es un tema muy prohibitivo, inclusive a nivel de familias y también en las unidades educativas. Entonces, yo creo que es una responsabilidad grande del Estado de tomar o retomar, digamos, este tema para que realmente, o sea, pueda servir de mucho para
para las mujeres. Es decir, lo prohibitivo es algo que ya deberíamos quitarnos esto de la cabeza, porque cuando hablamos de salud mental, de salud menstrual, es limpiar, digamos, hacer una limpieza, sí, de nuestra persona. Y eso que hablaba hace un rato Lucía, de la reciprocidad de la persona con la Pachamama, por supuesto que es así. Claro, la sangre da vida a la tierra, de acuerdo a la visión, la cosmovisión indígena, da vida a la tierra. Y por eso, lógicamente, hablamos de esa reciprocidad. Creo que hay que trabajar duro con las unidades educativas, hay que trabajar bastante con los docentes, con las y los estudiantes, hay que trabajar mucho. A pesar de que decía que es una responsabilidad del Estado, pero en realidad no hay esa responsabilidad del Estado con respecto a este tema. Pero yo creo que desde los colectivos de mujeres, desde las mismas ONG que están topando este tema y que es necesario realmente quitar eso de lo prohibitivo y tener otra mirada de lo que es la salud menstrual, la educación sexual, yo creo que eso podría ayudar muchísimo a hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, y tener realmente otra mirada. Es importante para nosotros como Paz y Desarrollo, desde la provincia de Cotopaxi, que también topamos este tema y que nos ha servido muchísimo para tener un mayor acercamiento con la población femenina, digamos, del sector rural, ¿sí? Eso ha hecho que las mujeres vayan entendiendo mejor, digamos, este tema. Quitarse de la cabeza de que ya es hora de quitarnos estos mitos que desde siempre han estado ahí, ¿sí? Quitarnos estos mitos, quitarnos lo prohibitivo. Y yo creo que realmente ahí sí podemos hablar de una verdadera salud menstrual. Y no solamente cuando hablamos de salud menstrual, solamente es de mujeres, de hombres también, porque los hombres tienen que comprender también esto de la salud menstrual. No es solamente un tema de mujer. Entonces yo creo que el tema, para empezar, es un tema bastante importante, lo han analizado súper bien las compañeras y lo tengo mucho más claro de cómo podemos llevar reflexionando este tema a nivel de nuestra provincia y a nivel de nuestro país. Eso nomás, María, quería comentar, solamente es un comentario y realmente me siento bastante satisfecha porque se han conectado bastantes compañeras y compañeros también alrededor de este tema. Muchas gracias, Mati. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, quiere hacer algún aporte, si le apetece. Este es el momento antes de cerrar el espacio. Vale, bueno, pues si nadie quiere hacer ningún comentario más, vamos cerrando, ¿vale? Para cumplir con el horario que habíamos establecido. Bueno, daros las gracias a todas las personas que os habéis tomado este tiempo para, bueno, pues para pasar un poquito, ¿no? Para ir desde esos tabúes hacia esa transformación que necesitamos en nuestra sociedad, independientemente de donde estemos. Ya vemos que estamos llenas de tabúes, tanto en un lugar como en otro. Entonces, bueno, pues desde Paz y Desarrollo queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestras ponentes, Lucía, Sara y Esther. Gracias por compartir vuestros conocimientos, vuestra sabiduría y
vuestras experiencias de manera tan generosa y enriquecedora. Agradecer también a cada persona que ha estado acá escuchando y compartiendo con ellas y con nosotras de estos temas que consideramos tan importantes, y que al final pues estos espacios son los que nos permiten, ¿no? Sacar un poco a la educación menstrual de ese armario en el que hasta hace tan poquito ha estado metida. Y bueno, esperamos que las ideas compartidas el día de hoy pues nos inspiren a todas a seguir trabajando en nuestros territorios para promover una educación menstrual de calidad y tratar de contribuir a esa prevención de violencias. Y nada, sin más, gracias a todas por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todas, un placer.